¿Te has puesto a pensar lo normalizado que tenemos el autorrestringirnos alimentos por motivos estéticos? Mientras tú te restringes el comer por seguir un estereotipo, seguramente no tan lejos de donde te encuentras existe una o varias personas que no han podido comer durante todo el día o en días, simplemente porque no hay dinero. Si es así, entonces siéntate y sobrepensemos. Me parece curioso cómo siempre en mi vida ha existido el concepto de dieta. Mi recuerdo más antiguo de cuando se me sugirió por primera vez hacer dieta, bajar de peso o usar una faja, vendría desde mis 8 años, donde claramente estos comentarios no venían desde una posición de preocupación por mi salud o mi nutrición, sino desde una perspectiva estética. Según lo recuerdo, pues con la excusa de que a nadie le gustan las gordas. Pero he ahí mi mayor problema con estos comentarios, y es que yo no era simplemente una gorda, era una niña. Y si me haces esos comentarios hoy en día, te diría que por qué debe llevar una connotación tan negativa un simple adjetivo como lo es gorda. Y podría decir que todas las mujeres hemos pasado por lo mismo, ya sea que se nos ha sugerido o lo hemos visto, pero siempre ha estado ahí. Si intentamos definir qué es dieta, la mayoría podría pensar directamente que es la restricción de alimentos para bajar de peso, pero realmente la dieta no es más que el conjunto de alimentos y bebidas que se consumen diariamente de forma sana y equilibrada. Ya la cultura de la dieta la vemos en todas partes, en nuestros círculos sociales, el cine, la televisión, pero en específico hoy en día en las redes sociales. Y es que esto responde a la creencia colectiva de que lo delgado es lo saludable y estéticamente bello. Establece estándares poco realistas, generando muchas veces ansiedad, baja autoestima y trastornos alimenticios. Además, me pregunto, si la cuestión es de salud, teniendo en cuenta que la salud es un derecho, ¿por qué la cultura de la dieta lo comercializa como una responsabilidad netamente individual? Mayoritariamente esta cultura de dietas lo que genera es violencia contra la mujer. Pues es el sujeto social que más va a verse afectado por esta idealización, al que más se le va a poner presión de cómo debe verse su cuerpo, y casualmente siempre guiándolo a que tiene que ser pequeño, delgado y frágil, remontándonos a sus orígenes antiguamente en la historia, cuando no se contaba con mayores métodos de conservación y refrigeración de los alimentos. No había muchas elecciones de dietas, simplemente se comía lo que había, ya dependiendo de la región, época y estación del año. Importante aclarar que también existió una distinción entre lo que comían los ricos y lo que comían los pobres, lo que comía la realeza y lo que comía el pueblo. Y esto deja ver cómo el hambre siempre ha sido una herramienta de control político, solo que varía. Desde antiguas monarquías donde el estar gordo era símbolo de riqueza, donde el pueblo era delgado, demostrando su falta de alimento, versus en la sociedad actual, donde las clases altas pagan para estar delgadas, pero para la clase trabajadora hasta el comer fuera de casa o en un restaurante muchas veces termina siendo nada más que un lujo, algo que se deja para ocasiones especiales, motivo de ahorro o algo simplemente imposible. El caso es que ya con la introducción de estas tecnologías de conservación, las personas pudieron empezarse a preocupar más por lo que se comía. Eso sí, la idea de que la apariencia de tu cuerpo refleja tu salud vendría desde la antigua Grecia, donde se hablaba de la importancia del físico al hacer ejercicio, pues se creía que un cuerpo sano equivalía a una mente sana. ¿Sabías tú que el primer libro de dietas se publicó en el año 1558? Y se llama El arte de vivir mucho tiempo, de Luigi Cornaro. En este texto, él presenta el hecho de poder llegar a una edad avanzada como algo sumamente valioso y recomienda ingerir pequeñas cantidades tanto en el consumo de alimentos como del vino. Ahora bien, ¿y si ese cuerpo idealizado es el que tiene aquella persona que no cuenta con una casa, una cama, un seguro médico y muchas otras cosas básicas, pero principalmente para esta conversación no tiene alimento? ¿Qué pasa cuando la alimentación es solo vista como algo estético y deja de verse como lo que es una necesidad básica? Muchas veces algunas personas eligen voluntariamente pasar hambre, incluso llegando a pagar membresías en aplicaciones que te dicen que no comas o realices prácticas como el ayuno intermitente de manera desinformada, lo cual conlleva
conlleva un riesgo más que un beneficio. Debemos ser conscientes que el acceso a alimentos adecuados sigue siendo un objetivo inalcanzable para miles de millones de personas a nivel mundial. Los niveles mundiales de hambre hasta 2024 se estancaron durante 3 años consecutivos, con un rango medio de 733 millones de personas subalimentadas para 2023, cerca de 152 millones de personas más que en 2019. Las estimaciones de ese año indicaban que, de mantenerse las tendencias, unos 582 millones de personas estarán crónicamente subalimentadas para 2030. Advirtió la organización porque cuando miro a la cámara se me olvida. Advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el 2026, hasta el mes de abril, 318 millones de personas se enfrentaron a una hambruna crítica en 68 países. Concentrando las 5 mayores crisis alimentarias del planeta están Nigeria con 27.2 millones, la República Democrática del Congo con 26.7 millones, Sudán con 19.1 millones, Yemen con 18.1 millones y Afganistán con 13.8 millones. Y sin olvidar a Gaza y Sudán, que sufren 2 hambrunas simultáneas. Además, la crisis de fertilizantes provocada por el cierre del estrecho de Hormuz, la cual aún no se ha reflejado en las cosechas y en los supermercados. Y más allá de la hambruna visible, las deficiencias ocultas del hambre debilitan los sistemas de salud, frenan el crecimiento económico y perpetúan ciclos de pobreza e inestabilidad. Tengamos en cuenta que cuando, por ejemplo, una madre gestante se encuentra en desnutrición, no solo presenta gravedad de salud para ella, sino también para el feto en etapa de gestación, como por ejemplo deficiencia en el desarrollo de órganos como lo son los pulmones, los riñones y demás. Y ya para el bebé al momento del parto y en su vida extrauterina puede presentar baja de peso al nacer, retraso en su crecimiento, problemas cognitivos y será propenso a enfermedades cardíacas al crecer y en sí deficiencia en su salud a nivel general. La cultura de dietas nos pone en una posición en la que el comer termina dependiendo de cómo nos queremos ver o inclusive se torna en un sistema de castigo y recompensa, lo cual no nos permite tener una buena relación con algo tan vital como lo es la alimentación. Al alterar tan a la ligera como tendemos a estar acostumbrados, esto termina alterando no solo nuestras emociones y pensamientos, sino también altera nuestro metabolismo y nos puede llegar a generar deficiencias nutricionales. Y ojo, yo no soy nutricionista, pero estoy casi segura que sobre todo en el internet y navegando en él, uno se puede encontrar alguna dieta no regulada en la que se restrinja cualquier tipo de alimento, lo cual genera una obsesión y hasta inseguridad de saber si lo que consumes sí está bien, así sea una simple fruta. No les causa ruido como el aprender a pasar hambre termina siendo también un lujo, es aesthetic, bien visto o genera estatus. Pero ojo, solo si esta es por elección. El poder controlar qué consumes minuciosamente, el decidir si lo haces o no, termina siendo un privilegio. Y aunque ya no se ponen tanto con el título de bajar de peso, sino se vende como detox, comer limpio, resetear tu cuerpo. Y es que mientras alguien se asegura que todo sea gluten free, orgánico y bajo en azúcares, muchas familias ven el comer algo de proteína como un evento, algo de rara vez. Pensémoslo, es muy fácil decir que los alimentos ultraprocesados son malos y que no se deberían ingerir, lo cual no digo que sea mentira, es verdad que no son la mejor opción para nutrir nuestro cuerpo, pero tengamos en cuenta el cuánto cuesta comer sano versus comer para llenarse, en una realidad en la que para el trabajador y ciudadano precarizado es lo único que le alcanza y le llena. Y esto deja ver cómo las diversas realidades no son consideradas. Si realmente se tratara netamente de la salud, ¿cómo le dices al habitante de calle que no coma ese pedazo de pan que le regalaron porque es alto en carbohidratos y harinas? ¿O cómo le dices a ese trabajador que a duras penas es capaz de llegar a fin de mes, teniendo que sostener una familia, que debe darle más proteína y vegetales a sus hijos, cuando muchas veces por suerte y tienen para comer un poquito de arroz los últimos días del mes? Al final, creo que la lección más importante es aprender a entender que comer una hamburguesa no te hace menos saludable o menos valiosa o menos inteligente en comparación
comparativa con alguien que se come una ensalada. Simplemente me asusta un poco lo normalizado que tenemos la cultura de la dieta en una sociedad que literalmente se muere de hambre. Me gustaría que fuera más cuestionada la obsesión por el priorizar qué te engorda y qué no, que se cuestione cómo nos tomamos a la ligera el alterar nuestros consumos de alimentos y nuestra salud muchas veces sin ni siquiera asistir con un profesional. Y ahora, después de esta poca profundización, quiero volverte a preguntar. ¿Te has puesto a pensar en lo normalizado que tenemos el restringirnos alimentos por motivos estéticos? Y yo soy Maluma.